Moctezuma Xocoyotzin o Moctezuma el Magnífico y la invasión de Anáhuac. Estudio basado en las fuentes históricas por Ignacio Romero Vargas Iturbide, tomo primero, México Tenochtitlán, 1963. Parte 1. Antecedentes y vida de Moctezuma hasta la llegada de los euroafricanos. Moctezuma el Magnífico. Introducción. Ciencia de las ciencias, maestra de la vida, única fuente de conocimiento del eterno presente, la historia es la piedra de toque de una cultura, el timbre de gloria y el blandón de un pueblo e índice de su verdadera vida. En otras palabras, la historia es la ciencia forjada de los pueblos que manifiesta su vida, su cultura, el proceso de desarrollo, el alcance de su progreso, en suma, su realidad, con todos los matices propios de su carácter, el modo de sus adelantos y el aspecto de su lucha en la conquista de la naturaleza, en la defensa de sus propios intereses y en su peculiar forma de resolver los diversos problemas que se presentan de acuerdo con su modo particular de concebir el mundo. La historia es como la cosa sagrada, dijo Don Quijote, porque ha de ser verdadera, y donde está la verdad está Dios. En cuanto a verdad, los historiadores que de mentiras se valen habían de ser quemados como los que hacen monedas falsas. La historia de Anáhuac es el manantial maravilloso que nos alienta e ilumina revelando la importancia de nuestro cometido en esta vida y nos colma de satisfacción al hacernos copartícipes y continuadores de la obra de cultura que nos han legado nuestros padres para sublimarla y perfeccionarla con nuestro propio proceder. Es la realidad, la historia de la náhuatl, el patrimonio de cultura que hemos heredado y que debemos conservar, cultivar, ampliar, índice certero de nuestro propio valor en el desarrollo de la vida humana y la verdadera inspiración de conocimiento para lograr comprendernos a nosotros mismos. Con ese anhelo de saber el sentido de nuestra existencia, de conocer lo adquirido, de proyectar la luz de las tinieblas y claridad en la bruma del pasado, con el fervor legítimo que infunde el amor de nuestros padres y compañeros de lucha en esta tierra, armados de espíritu de justicia y de verdad, investigamos nuestra historia para orientar nuestra vida en el presente, proyectándonos hacia el futuro. Bien dice Croce, que solo quien espera y obra para porvenir mira hacia atrás cauteloso en lo que proyecta y quiere consiste de su propia responsabilidad y porque la patria por la que se trabaja y en la que se participa con el ansia del deseo es la que se ama y como su persona es en su vida histórica se investiga su historia. Siendo tan importante la misión de la historia, tan grande su ambición de poseer la verdad y tan necesario su objetividad y su justicia para lograr la paz y la tranquilidad en el desarrollo de la cultura, nos lleva siempre a reconsiderar la vida con una mirada de águila hacia los tiempos más remotos, abriendo nuestras alas para planear con majestad y escudriñar con calma la realidad de lo ocurrido, con el fin de disminuir los yernos de nuestro futuro proceder. Por ello, con suma propiedad, el licenciado Mario Sousa escribe: el desconocer o olvidar las raíces lejanas del proceso histórico de México ha determinado con frecuencia un planteamiento erróneo en sus problemas y necesariamente la adopción de medidas inadecuadas, ya que solo el conocimiento de los periodos por los que ha pasado nuestra patria nos capacitará para tener una comprensión exacta de la época contemporánea. He aquí la importancia que tiene para el mexicano hacer luz en su pasado, que es base de su futuro para desempeñar con acierto su cometido particular en el desarrollo de la cultura humana. El inmortal maestro don Antonio Caso, con su genial palabra, nos enseña derroteros. España escribe, no creo por sí sola, los principales virreinatos, sede de su poderío en América, el Perú y Nueva España, sino que hubo que plegarse a la ley histórica de nuestros pueblos autóctonos que habían construido ya dos emporios de culturas casi equidistantes de la línea equinoccial, en las dos elevadas mesetas que sirvieron de asiento a las civilizaciones inca y azteca. Las condiciones políticas y sociales de México procedían directamente de la raza arqueológica que no ha podido aún asimilar los beneficios de la cultura europea. Los indios
en inmensa mayoría sobre los blancos, han venido determinados con la misma pujanza que su cifra demográfica, la historia de México, los criollos y los mestizos. Esto es lo que podría llamarse la raza histórica en México y Perú. Hemos sido una simple superestructura etnográfica. La raza arqueológica forma el meollo de la evolución social. Hacer una patria unida y fuente con ambas culturas disímiles ha de ser preocupación constante de nuestros sociólogos o de nuestros legisladores. Tanto más interesa el estudio de los pueblos de Anáhuac, cuanto se sabe que de estos pueblos, a pesar de las grandes fallas que la naturaleza deparó en este continente, lograron alcanzar un desarrollo extraordinario de la cultura y grandes adelantos de la ciencia, especialmente en el momento de la aparición de los euroafricanos durante el gobierno de Moctezuma Xocoyotzin, en quien se conjugan toda la grandeza, todo saber, la destreza, magnanimidad y bondad, y además cualidades de buen gobernante. Con el estudio acucioso de tal personaje que fue notable, pero no insólito en el Anáhuac, ya que no queda en la saga Cuitláhuac, Cuauhtémoc, Cacámac, Tzitzicha, Tlacaele y tantos otros señores que nos hacen percatarnos de la grandeza del Anáhuac. Lograremos mejor comprensión de nuestra historia, pues solo los grandes pueblos de la tierra en que fluyen los ricos veneros de la humanidad, sabiduría, logran plasmar en sus hijos caracteres extraordinarios que los exalta de la cúspide ideal de los anhelos, en el grado de llegar a su verdadero prototipo, que presiden los distintos desarrollos de la historia humana como dignos representantes de dichos pueblos. Moctezuma es uno de ellos. Es la figura de Anáhuac que más invita a su estudio, y entre más se escudriña en las fuentes de historia y a la luz del pensamiento, más se agita y crece y hace que se le ame y venere. Los diversos emporios que del polo a polo produjeron los pueblos autóctonos de nuestro continente corresponden a desarrollos diversos que, particularmente de las regiones de esa misma cultura que surgieron en este continente interoceánico en maravilloso proceso de integración social singular en el ecumene, a pesar de que las grandes fallas a que nuestros aludianos de la naturaleza presentó en el territorio, las cuales influyen determinadamente en el desarrollo de las instituciones humanas, la falta de cereales planificables como el trigo, el arroz o el mijo, la carencia de animales de tiro, bovino y equinos, la falta de cereales planificables que puedan almacenarse varios años, determinó la inestabilidad de la sociedad, siempre puesta a una hecatombe, estando estos pueblos en una organización en estrecha dependencia de los cambios atmosféricos y expuestos siempre a sufrir grandes trastornos por la falta de reservas y de ahorro. En caso de ocurrir varios años de sequía y de malas cosechas, ya que el maíz, base de sustento de estos pueblos, no puede conservarse más allá de 2 años. Así es cómo se derrumbaron grandes culturas como la olmeca, la tolteca y la maya, diseminándose en busca de alimentos de grandes épocas de calamidad causada por el hambre. Tal es la razón por la que la cultura nahuaca tuvo el carácter de cultura de esfuerzo, con un régimen comunal de los bienes de producción de tipo socialista, y no una cultura de ahorro basada en el desarrollo de derechos de propiedad, como ocurrió en el llamado Viejo Continente. Como consecuencia de dicho carácter, las normas de desarrollo de la cultura náhuatl, basadas en el trabajo y no en el atesoramiento de la propiedad privada, difieren totalmente en las establecidas en dicho antiguo continente, pues permaneció dentro del cuadro de la en el cuadro de un comunismo, pero no primitivo como lo descrito por Engels, sino sumamente desarrollado, sin haber pasado por las etapas esclavista, feudal y capitalista, que son propios al régimen y desarrollo de la propiedad privada, de la cultura del ahorro. En efecto, en el régimen económico de los pueblos de la náhuatl se conoció la posesión, pero en el derecho de propiedad definido por los romanos como el derecho de usar, gozar y disponer de una cosa. El esclavo considerado como tal a su antojo, y las fuentes de producción quedaron siempre en manos de las comunidades y de las disposiciones de asamblea de los gobernantes para subvenir de las necesidades del pueblo y de las instituciones públicas, administrativas, educativas, religiosas, de orden y justicia, obras públicas, comunicaciones, comercio, industria, etc.